Pues muy bien, vamos entonces a cederle el micrófono a Jerry. Adelante, Jerry. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues gracias antes que todo a Dios por estar aquí. Y pues bueno, como dice Rodrigo, como lo comentaba ahorita que estaba orando, vamos a tomar un estudio que se llama la Pascua. Digo, muy en relación a las fechas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para esto vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Primera de Corintios 5:17, para que partiendo desde este versículo, pues Dios pueda mostrarnos verdaderamente el significado de la Pascua. Esta vez le voy a pedir a David que nos apoye leyendo. Y por favor, David, si eres tan amable. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es interesante cómo la Escritura, a través del apóstol Pablo, nos declara perfectamente lo que es la Pascua. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, el Espíritu Santo, a través del apóstol, nos expresa claramente que Jesús es la Pascua. Independientemente de cualquier idea que podamos tener, claramente se expresa que Jesucristo es la Pascua. Él es nuestra Pascua. Esto es bien importante ubicarlo. Es verdad que vamos ahorita a desmenuzar un poco la Escritura con relación a la celebración de la Pascua, pero la revelación completa, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Bueno, como les comentaba, mucho se ha hablado sobre la celebración de la Pascua durante la historia de la humanidad. Incluso, hoy en día en el mundo cristiano, no se tiene muy claro lo que significa y el porqué de su celebración. El objetivo de este estudio no es sumergirnos en los detalles de la celebración, sino en lo profundo de su significado espiritual y en cómo es que hoy en día nos afecta a cada persona que pisa la tierra. Recordemos que Dios está interesado en nosotros de una forma espiritual. Él sabe perfectamente cuál es el camino que este mundo ha tomado y también entiende lo que el pecado ha producido en cada uno de nosotros. Aunque nosotros o la humanidad no quiera reconocerlo, todos los hombres vivimos presos de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestras malas decisiones, de las consecuencias de nuestros pecados profundos, de nuestras adicciones. Y bueno, aunque el mundo ha querido solucionar estos problemas, la realidad es que cada día que pasa, caemos más profundo como humanidad. Mira, esto no es un punto de vista negativo. Esto es una realidad. El mundo y la humanidad va en picada. Moralmente vamos en picada. Social y culturalmente vamos en picada. Y económicamente vamos en picada. Incluso para aquellos que creen que el mundo se puede salvar, bueno, los recursos naturales van en picada. Hoy hay una infinidad de enfermedades mentales,
hay infinidad de enfermedades físicas, y no se diga los problemas profundos del alma y del corazón. Obviamente, delincuencia, violencia, corrupción, todo esto va en aumento. O sea, la humanidad va en picada. No se trata de que yo ahorita sea positivo y diga, bueno, sí, pero podemos hacer tal o cual cosa. Definitivo se pueden hacer muchas cosas, pero nada de esto realmente va a solucionar el problema de que la humanidad y todo esto va en picada. Así es. Lo que es las decisiones que hemos tomado como humanidad nos ha hecho esclavo de nosotros mismos, nos ha hecho esclavo del pecado. Y la realidad es que hoy se habla mucho sobre la libertad y quisiéramos ser libres para poder hacer cosas interesantes. Bueno, la libertad siempre ha existido, Dios nos creó libres, pero lo que la humanidad no entiende es que al pecar se hace esclavo de esto. Te puedes hacer esclavo de pecados sexuales, de odio, de rencor, del alcoholismo y de infinidad de cosas. Y la humanidad cree que con eso que es esclavo, cree que puede encontrar su libertad. Y la realidad es que no es cierto. Bueno, la oportunidad de experimentar la libertad es posible y está frente a nosotros. Cristo nos ha dado el acceso a una vida plena siempre y cuando estemos dispuestos a abandonar nuestro pecado y cederle el control de nuestra vida. Así es. La libertad está frente a nosotros. ¿Cómo? A través de la Pascua, que es Cristo. Bueno, ubicando el contexto de nuestro estudio, nos haremos unas preguntas que nos ayuden a identificar lo que Dios quiere con la Pascua. Aquí la primera pregunta que surge es, ¿qué es la Pascua? Digo, bueno, sí, la Pascua, sí. ¿Qué es la Pascua? Ya dijimos que en el Nuevo Testamento la Pascua se refiere a que Jesús es nuestra Pascua. Pero etimológicamente, la palabra Pascua proviene del hebreo Pesach. Y esta palabra se utiliza técnicamente solo para la Pascua judía. O sea, en sí, solo para nombrar la fiesta. Pero también se ocupa para nombrar a la víctima que se ofrecía en dicha celebración. ¿Ok? Ahora bien, la palabra Pesach deriva de la palabra Pasak, que significa o se refiere al hecho de saltar encima o pasar por alto. ¿Ok? Mira, la palabra Pesach no se ocupa más que para la fiesta judía o la víctima que se ofrecía en dicha fiesta. Pero esta palabra deriva de otra palabra hebrea que significa pasar por alto o saltar encima. Así que, ¿qué es la Pascua? Esto. Eso es etimológicamente lo que significa Pascua. ¿Ok? Bueno, ya con esto en mente, sabiendo que proviene de saltar encima o pasar por alto esta palabra, la segunda pregunta que surge es, ¿cuándo y en dónde surgió la Pascua? Bueno, a primera instancia la respuesta es muy sencilla. Algunos dirán, bueno, sabemos que surgió cuando Dios le dio la orden a Moisés de anunciarle a Faraón la última plaga, la cual implicaba que si Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel, habría la muerte de todos los primogénitos en todas las casas en Egipto. ¿Ok?
Israel, o sea, la nación de Israel como tal, fue llevada por la voluntad de Dios a la familia de Jacob, fue llevada a Egipto para que ahí prosperara porque había una gran hambre. Pero después de aproximadamente 400 años, el faraón de Egipto de ese tiempo hizo esclavo, bueno, mejor dicho, mucho antes, hizo esclavo al pueblo de Israel y estuvo como esclavo durante 400 años aproximadamente. ¿Ok? Entonces Dios se le aparece a Moisés y le dice, bueno, vas a tú ayudarme, por decirlo así, tú eres el escogido para liberar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra que le prometía a Abraham. ¿Ok? Entonces, Dios toma a Moisés y a Aarón y les da las indicaciones para la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios ya sabía que Faraón no iba a dejar al pueblo, no iba a dejar ir al pueblo. O sea, Dios había decidido juzgar a Egipto y a los dioses de Egipto para liberar al pueblo de Israel y darle la tierra prometida. ¿Ok? Hubo 9 plagas antes de todo esto y Faraón lo rechazó una y otra vez. Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, viene una última plaga, donde aquí sí ya se van a ir. Y te voy a decir qué es lo que vas a hacer antes de que venga esta plaga. Y entonces le explica la celebración de la Pascua. ¿Ok? Vamos a leer, por favor, Éxodo 12, del 1 al 14, en donde encontraremos las instrucciones de Dios, que Dios le dio a Moisés sobre la celebración de la Pascua. Por favor, David. Éxodo 12, del 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna casa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y los celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, bueno, sabiendo Dios que Faraón había dicho no, entonces le da instrucciones a Moisés de cómo van a celebrar esta Pascua, ¿no? Es interesante ver cómo le dice: en el día 10 de este mes vas a tomar un corderito y lo vas a llevar a tu casa
y lo vas a mimar, lo vas a cuidar, lo vas a alimentar, va a dormir contigo, te vas a enamorar de él, punto. ¿No? Y después de esos días, 4 aproximadamente, lo tienes que sacrificar. Lo tienes que inmolar, le tienes que agarrar su cuellito y cortárselo y ver cómo muere y que se derrame su sangre. Después de eso, dice que tienes que poner esa sangre en las puertas de la casa como señal de que ahí se ha hecho un sacrificio pascual. Y aquí es interesante ver cómo es que Dios le dice al pueblo que deben comerlo. Es interesante. Dice aquí, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. O sea, cómelo listo para irte, listo para viajar, listo para emprender la partida. O sea, no le está diciendo, siéntate, disfruta, jijiji, jajaja, wow, padrísimo. No, le está diciendo, cómelo vestido, ceñidos vuestros lomos, listo para irte, apresuradamente. Y esto me llama mucho la atención porque es la manera en la que si tú has recibido a Cristo en tu vida arrepintiéndote, es la postura en la que debes tener. Si recibiste a Cristo, debes estar listo para viajar, listo para irte, porque la Biblia explica que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nuestro viaje es hacia el cielo. Así que de esta manera tenemos que estar dispuestos a dejar Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa todas aquellas ideas que están mal, pero que dicen que están bien. Entonces, esa es la postura que el creyente debe tener. Así debe comer la Pascua. Así es como debimos haber comido la Pascua el día que nos convertimos. Apresuradamente, dispuestos para ir, ceñidos vuestros lomos con la verdad, calzados con los pies del Evangelio para predicarlo. Así es como debe estar el creyente. Esa es la postura de celebración de Pascua en el creyente. Bueno, de esta manera, como les decía, la sangre, al ponerla en las puertas de sus casas, era la señal en la cual estaban anunciando a Dios que ellos habían hecho un sacrificio pascual. Y por esta razón, Dios tenía que saltar encima, que pasar por alto de aquel lugar en donde Dios había decidido hacer un juicio. Y la forma en la que ese juicio no vendría a ese hogar sería teniendo la sangre de aquel cordero inocente. Bueno, no sé si esto te recuerda un poco al sacrificio de Cristo, el cual derramó su sangre como cordero inocente y se entregó por nosotros para el perdón de nuestros pecados, y que el juicio no viniera sobre nosotros. Por último, le explica Dios a Moisés que este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, esta celebración es para siempre. Pero de ninguna manera Dios está diciendo que agarremos un corderito, que le demos cuello, que agarremos pan ácimo, tomemos vino. Ese no es el punto. Si lo haces, qué bueno. Pero el punto no es eso. Cuando Dios se refiere a que celebremos que hagamos esta celebración perpetuamente, se refiere al hecho de que, entendiendo que Jesús es nuestra Pascua, nosotros meditemos siempre y recordemos siempre esto, que Dios es aquel cordero inocente que pagó por nuestros pecados para que Dios Padre pasara por alto y no nos diera el juicio que nuestros pecados merecen. Bueno, pareciera que la Pascua pues surgió aquí, ¿no?
Bueno, pues a primera instancia diríamos, sí, la Pascua surgió el 14 de Nisán de aquel tiempo cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que liberar al pueblo de Egipto, ¿no? Podríamos pensar y podríamos decir que ahí surgió. Pero la realidad es que no es cierto. La ley solamente anunciaba la manera en la que Dios iba a venir posteriormente. La ley es una parte de la dispensación de los tiempos. No es el cumplimiento completo de las cosas. Mira, vamos a hacer una retrospectiva en la historia de la humanidad y vayamos unos siglos antes, cuando Dios le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación. Que por él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, que le daría un hijo y que heredaría la tierra de Canaán. Pero también le dijo que su descendencia iba a morar en tierra ajena y que sería esclava por aproximadamente 400 años. Mira, voy a ir regresando un poquito en la historia de la humanidad para que veamos cómo Dios le promete esto a Abraham, pero todo tiene un objetivo: revelarnos verdaderamente Dios dónde surgió la Pascua. Vamos a leer, por favor, Génesis 12, del 1 al 5. David. Génesis 12, del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ok. Después de esta promesa, tiempo después, le hace otra promesa. Vamos a leer, por favor, Génesis 15, del 4 al 7, y también el versículo 13. Génesis 15, del 4 al 7 y 13. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Por qué estoy compartiendo estas promesas que Dios le dio a Abraham? Porque dentro de esas promesas hay algo muy interesante, que Dios le prometió un hijo, ¿ok? Abraham era una persona mayor que, pues en realidad, no tenía descendencia, solo vivía con él su siervo. Y entonces cuando Dios le dice que le va a heredar, que va a haber una descendencia y que lo va a hacer una nación grande y todo esto, pues Abraham dice: oye, pues solo tengo un siervo, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Y Dios le dice: no te heredará ciertamente te heredará un hijo tuyo, ¿no? Pues esta era la promesa que le estaba dando. Bueno, pasado el tiempo y la promesa pues todavía no se cumplía. Y Abraham pues obviamente estaba esperando, pero a calor de la desesperación y de un comentario que su esposa le hizo, en este caso Sara, que le dijo que tomara a su sierva Agar y de ahí tuvieran descendencia. Ahora quiero que sepas que esta práctica en ese tiempo era común. Anteriormente los siervos o los esclavos se asociaba como que eran una extensión del amo. O sea, todo lo que era del siervo en realidad era del amo, incluso su propia vida. Y el hecho de que tuviera un hijo o una hija, la sierva o el siervo,
en teoría el amo podía adquirir ese hijo como suyo. Entonces, a Sara, pues al ver que no había un hijo, se le hizo fácil comentarle a Abraham, oye, pues toma a mi sierva Agar y tengamos un hijo, pues total es mi sierva y pues de ahí ya tenemos nuestra descendencia. Y Abraham pues dijo, bueno, está bien. La realidad es que Dios quería que Abraham y Sara actuaran de una forma diferente a la que el mundo actuaba. En realidad, aquí hay una enseñanza profunda, y es que las mujeres deben ubicar la relevancia de sus palabras para su esposo. Y sus palabras son tan importantes para el esposo que si hacen un comentario posiblemente fuera del contexto o de lo que Dios quiere, pueden hacer que se tome una mala decisión. Ahora, también hay una enseñanza para los hombres. Cuando tú ves que esto pudiera suceder si tú tienes una relación profunda con Dios, es la oportunidad que tienes para que con fe arropes a tu esposa y le hagas ver el camino por el cual Dios trazó que vayan. ¿Ok? En realidad es muy interesante esto que estamos estudiando, porque el objetivo es hacer la voluntad de Dios. Y tanto el hombre y la mujer, casados, son una sola persona que van tras un proyecto que Dios trazó. Bueno, la decisión de haber tenido un hijo, en este caso Ismael, ha sido trágica. Y si no me crees, pues hoy, después de casi 4,000 años, seguimos padeciendo aquella decisión. Seguimos viendo que este pueblo de la descendencia de Ismael es el máximo opresor en contra del pueblo de Israel y contra el Evangelio. O sea, imagínate lo que una decisión puede causar. Bueno, entonces ya que pasó todo esto, Dios le dice a Abraham, no, Sara te va a dar un hijo. O sea, sí, ya la regaste, ya cometiste un error, no pasa nada, mi promesa se va a cumplir. Sara es la que te va a dar un hijo. Y le vas a poner por nombre Isaac. Y de ahí es que vendrá la descendencia de tu pueblo. ¿Ok? Entonces, pues imagínate, ¿no? Sara queda embarazada, padrísimo, nace el niño, wow, felices todos, qué maravilla. Y después de un tiempo Dios le dice a Abraham, oye, ¿qué crees? Pues tienes que sacrificarme a tu hijo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, tantos años esperando, esta es la promesa, y me estás diciendo que yo debo sacrificarlo. Sí, debes sacrificar a Isaac. Entonces, Abraham, obedeciendo a Dios, desde muy temprano va y toma a Isaac y va hacia el monte Moriah a sacrificarlo. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, la voz de Dios le dice, Abraham, detente, no lo hagas. Conozco que no me negarías ni a tu propio hijo. Voltea. Y entonces ve un carnero en un zarzal atorado. Y le dice, toma ese carnero y sacrifícalo en vez de tu hijo. Dios pasó por alto, saltó por encima el sacrificio destinado para Isaac y entonces tomó a un sustituto, un carnero en un zarzal inocente, para que él fuera el que pagara y el que fuera ofrecido en sacrificio para el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. En realidad la promesa no tenía que ver con Isaac. La promesa tenía que ver con Jesús. La promesa tenía que ver con que ese hijo es el que heredaría todas las familias de la tierra. Jesús. Así es. Bueno, regresando un poco más a la historia, podríamos decir, o mejor dicho, podríamos decir ahorita, ok, Gerardo,
ahí entonces surgió la Pascua. No. Vamos a regresar un poquito en la historia. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y hubo una rebelión de los ángeles, y después reconstruyó en 7 días la tierra, creó a Adán y a Eva, había todos los animales y todos los árboles, todo precioso, y entonces Dios le dice al hombre, mira, he creado todo para ti, eres libre, de todo árbol del huerto puedes comer. O sea, dentro de esa instrucción de que de todo árbol del huerto puedes comer, había un árbol que era el árbol de la vida. O sea, Dios le estaba diciendo, puedes comer de todos los árboles, incluso del árbol de la vida. Si tú comes este árbol, vas a vivir eternamente y ya no vas a pecar nunca más. Pero inmediatamente después de esa instrucción, le da otra instrucción. Dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no. Porque el día que tú comas de este, ciertamente vas a morir. O sea, antes que la instrucción restrictiva de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, había una instrucción de libertad absoluta para que comiera la eternidad y pudiera no pecar para siempre. Bueno, conocemos la historia. Adán y Eva dijeron, no gracias, voy a comer lo que me es prohibido. Y entonces pecaron. Y fíjate qué curioso, que cuando pecan, Dios les dice lo que va a pasar. Ok, bueno, pues ya han muerto espiritualmente. Tú, hombre, vas a tener que trabajar por la tierra con dolor y con sacrificio. Y tu mujer serás aumentada en tus dolores de parto. E inmediatamente después de que les dijo lo que iba a pasar, dice la Escritura, en el Génesis 3:21, en el Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ok? O sea, cuando el hombre pecó y se separó espiritual o murió espiritualmente hacia con Dios, Dios les hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. ¿Cómo hizo esto? Pues tomó un animal, lo sacrificó y los vistió. Adán y Eva conocieron la muerte en ese momento. Conocieron la muerte física por medio de un animal inocente. Pasó Dios por alto la rebelión y decidió poner en ese animal el simbolismo de Cristo. ¿Ok? Entonces, la afirmación, podríamos decir algunos, entonces ahí surgió la Pascua, Gerardo. No, tampoco. Tampoco ahí surgió la Pascua. Mira, hemos estado viendo cómo cuando se rebeló Adán y Eva, cómo cuando Isaac tenía que ser sacrificado, y cómo en Egipto se instituyó la celebración de la Pascua, al final había un cordero inocente, un animal inocente, que tenía que ser sacrificado. Israel en Egipto era culpable, ¿eh? No creas que Israel era bueno y Egipto era malo. Israel era culpable también. Israel ya se había amoldado a los principios de Egipto. ¿Ok? Entonces, en realidad también ellos necesitaban que Dios pasara por alto y que no los condenara. De la misma manera Adán y Eva. Y de la misma manera, en un simbolismo en Isaac, le estaba diciendo Dios a Abraham y a todos nosotros que no se trataba de la heredad de esta tierra, se trataba de la heredad en el cielo. ¿Ok? Bueno,
Vamos a leer, por favor. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Por favor, David. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, está hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios, en Jesús, había diseñado el sacrificio de Cristo desde la eternidad. En la eternidad y desde la eternidad. Así que a la pregunta de ¿dónde surgió esta celebración? En la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba destinado a pagar por nosotros, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que Dios estaba anunciando en la caída de Adán y Eva, lo que Dios estaba anunciando en el sacrificio de Isaac y lo que Dios estaba anunciando en Egipto al pueblo de Israel, era a Jesús. Dice el versículo primero que leímos: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua es Cristo. La Pascua existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Más allá de concretarnos a un día, a un evento, a una celebración, a un pan, a un cordero, la Pascua es Jesús. La Pascua es Dios mismo. La Pascua es desde siempre y para siempre. Eso es la Pascua. El sacrificio de Jesús está establecido desde siempre. Eso es la Pascua. La respuesta concreta es ¿cuándo surgió? En la eternidad. Esto es muy profundo. Esto verdaderamente debe llevarnos a recapacitar en todos los sentidos. Porque desde la eternidad Dios había diseñado salvar. Porque desde la eternidad Dios había diseñado bendecirte, glorificarte, darte la vida eterna. Desde un principio, desde la eternidad, Dios había decidido pasar por alto, saltar encima hacia el juicio que mereces y poner todo ese juicio en la persona de Jesucristo. Así es. Esa es la realidad de la fiesta o de la celebración de la Pascua. Bueno, con todo esto explicado, entonces surge una pregunta más. ¿Cuál es el propósito de la Pascua? Bueno, es anunciar un juicio inminente hacia la maldad. Y con esto en mente, creer en que un inocente es quien me va a sustituir por el castigo que yo merezco. El propósito de la Pascua es conocer que Dios quiere saltar encima o pasar por alto de mí para que no sufra las plagas que merece este mundo y yo por su maldad. El propósito real y verdadero de la Pascua es anunciar que Jesucristo, el Mesías, es aquel cordero inocente que Dios destinó para que pagara por mi maldad
y la de todos los hombres. La Pascua tiene como principio fundamental creer que Jesucristo es mi sustituto para que yo pueda obtener por la gracia de Dios la redención de mi alma. Jesús ha cumplido la Pascua desde antes de la fundación del mundo, cuando decidió ser Él el que pagaría por nuestros pecados. También anunció la Pascua, vistió a Adán y a Eva con pieles de animales. También anunció la Pascua cuando aquel carnero sustituyó a Isaac como sacrificio. Igualmente, cuando en Egipto se sacrificó aquel cordero sin defecto para que Dios juzgara a todo Egipto y a todos sus dioses. Pero en forma categórica, Dios cumplió la Pascua cuando fue sacrificado aquel 14 de Nisán, entre las 2 tardes, el día en que murió en las manos de todas aquellas personas que pidieron su crucifixión. Sí, el propósito de todos estos anuncios que Dios hizo era poner los ojos en Jesús. Y con esto en mente, Dios estaba dispuesto a cumplir cada aspecto y cada profecía de la Pascua. Mira, vamos a leer por favor Mateo 27, del 45 al 51, por favor, en donde vamos a ver cómo es que Jesús, con su muerte y su sacrificio, cumplió cabalmente la Pascua. Mateo 27, 45 al 51. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ok. Bueno, aquí podemos ver, para aquellos que nos gusta o aquellos que les gusta ver cómo es que la instrucción a Moisés se cumplió claramente, bueno, aquí lo podemos ver. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, tal cual como pasó en Egipto. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, ¿no? Y más adelante dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, ¿no? Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. O sea, en realidad, aquí estamos viendo cómo es que cerca de la hora novena, o sea, entre las 2 tardes, es que Jesús murió. Es que Jesús cumplió textualmente y cabalmente como lo decía la ley. En realidad, esto no es lo más importante. Aunque para algunos puede ser algo revelador, algo precioso, en realidad lo más importante es que Dios, desde la eternidad, había diseñado que esto pasara de una o de otra manera. De hecho, todo lo escrito está escrito porque Dios sabía de antemano lo que iba a pasar. Si las cosas o las decisiones de los hombres hubieran sido diferentes, no importa. El diseño de que Jesús hubiera muerto hubiera pasado. De otra manera a lo mejor, pero hubiera pasado.
Pero todo esto es para que entendamos que Dios es Dios de la eternidad y que Dios puede ver claramente todo lo que va a pasar. Así que el propósito real de la Pascua es entender que desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba destinado a este propósito. Jesús es aquel Cordero sin mancha que vivió una eternidad con su Padre, en donde fue mimado y consentido durante toda la primera eternidad, pero que después fue entregado por el mismo Dios por amor a cada uno de nosotros, para que por medio de su sangre, colocada espiritualmente en nuestra vida, el juicio pase por alto de nosotros y no seamos condenados eternamente. Así es. Mira, si hoy tú no has recibido a Cristo, si tú hoy no has conmemorado la Pascua, si hoy tú quieres que Dios pase por alto todos tus pecados y no seas condenado eternamente, es necesario que entiendas que tus pecados te han separado de Dios. Pero debes anhelar que Dios limpie tu vida y que Él sea el sustituto que requieres, que Él sea tu Pascua, que Él sea el que pague por ti. Mira, vamos a leer por favor Romanos 3:23, en donde Dios nos dice que vive separado de Él. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, textualmente Dios nos aclara que si tú has pecado, no perteneces a la gloria de Dios, estás fuera. Así que si tú has entendido que vives separado de Dios y aceptas que tus pecados merecen un castigo, tienes la oportunidad de creer y confiar en Jesús para que tus pecados sean borrados y seas perdonado. Pero para esto es necesario que te arrepientas con todo tu ser y estés dispuesto a que Dios transforme tu vida. Vamos a leer, por favor, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es. Bueno, si tú has ubicado que has pecado y que estás separado de Dios, te queda un camino: arrepentirte y convertirte. Mira, Dios te ama profundamente y esa es la razón por la cual decidió que pagara a su Hijo en vez de ti. No hay mayor muestra de amor que esta, pero está en ti creer y arrepentirte o pensar que no lo necesitas y seguir tu vida y sufrir las consecuencias eternas. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Si tú crees en Cristo, Dios te asegura que no te vas a perder en tus pecados eternamente, sino que tendrás la vida eterna. La vida eterna no es una vida después de esta vida o una vida después de la muerte. La vida eterna o la eternidad es algo en lo que nosotros ya estamos. Este tiempo que nosotros vivimos está dentro de la eternidad. Y el día que Dios decida juzgar todo esto, lo que quedará será la eternidad. Estamos en la eternidad ya, pero si tú estás en tus pecados, estás muerto eternamente. Y cuando mueras, vivirás separado eternamente de Dios, separado eternamente de Dios.
Así que si tú crees en Jesús, si tú recibes el sacrificio que Él hizo por ti, Él va a pasar tu vida de muerte a vida, para que así puedas experimentar la vida eterna. Mira, esta es la oportunidad que Dios ha planeado desde el principio de los tiempos. Cuando Dios diseñó en Jesús y destinarlo al sacrificio, Él estaba también pensando en este momento. En el momento en el que tú escucharías el Evangelio y pudieras celebrar la Pascua. Así es. Así que Dios, en la libertad que te ha ofrecido, hoy derrama en ti toda la gracia suficiente para que tú puedas arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados e invitarlo a vivir a tu corazón creyendo en Él. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios planeó de antemano este momento para que tú escucharas su palabra. Y hoy delante de ti, al haber resucitado, te está diciendo, estoy a la puerta de tu corazón. Ahora bien, si tú estás escuchando este llamado a arrepentirte y decides abrirle la puerta a Dios, adelante. Tienes que confesarle a Dios tus pecados, pedirle perdón y decirle que te salve. ¿Salvarte de qué? Del infierno eterno. El infierno es real. Es lo que merecen nuestros pecados. Es el castigo que merece la maldad. Y si yo sigo asociado con la maldad, seré condenado a este lugar. Así que Dios, no queriendo esto, por eso murió por ti. Por eso se sacrificó por ti en la persona de Cristo. Bueno, si tú hoy quieres que Dios pase por alto, salte por encima de ti y no tengas juicio, es momento de arrepentirte. Yo voy a hacer una oración para guiarte si es que tú quieres pedirle perdón a Dios e invitarlo a vivir a tu corazón. La oración en sí y por sí sola no es la que te salva. Lo que te salva es Jesucristo. Y tú en honestidad hacia Jesucristo le vas a pedir perdón y lo vas a invitar a vivir a tu corazón. Si tú haces esto por la gracia que Dios está derramando en ti ahora, podrás ser salvo. Así que si quieres recibir a Cristo hoy, voy a orar para que puedas recibir a Cristo. Esta oración tú la puedes repetir desde lo profundo de tu corazón, pero lo importante es que te dirijas a Dios y lo hagas con toda tu alma. Vamos a orar, por favor. Señor, muchas gracias, Dios, por esta mañana, Dios. Gracias por venir hasta mí, Señor, y explicarme que vivo separado de ti. Dios, tú conoces todos mis pecados y sabes que te he fallado, Dios. Son tantos que no puedo recordarlos, pero te pido perdón por cada uno de ellos. Te pido que limpies mi corazón y mi mente con la sangre de Jesús que fue derramada por mí, para que la Pascua sea cumplida en mi vida en este momento. Sálvame, Dios, de mí, sálvame del infierno y sálvame del pecado que me consume, Señor. Ayúdame, Dios. Regálame la vida eterna. Te pido que entres a mi corazón y que selles mi alma y mi espíritu para la eternidad. Gracias, Dios. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, si tú esta mañana le has pedido perdón a Dios y lo has recibido en tu corazón, felicidades. Es la Pascua de Cristo. Es la Pascua la que has hoy experimentado. Esta es la verdadera Pascua. Jesucristo en ti, cumpliendo el propósito en ti.
Si tú hoy recibiste a Cristo en tu corazón, déjame leerte un versículo para que podamos ubicar lo que Dios hoy piensa de ti ahora. Vamos a leer, por favor, Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. Hoy Dios, por medio del sacrificio de Jesús, si tú lo recibiste, Él te ha hecho su hijo. Él te ha dado el derecho legal, espiritual, de ser su hijo. Así es. Y como hijo, no puede ser rechazado. ¡Qué maravilla! Esto es increíble. ¿Cómo es que Dios en Jesús te ha adoptado este día? Te ha hecho parte de Él. Te ha hecho de su familia. Bueno, sin duda era interesante saber cómo Dios ve verdaderamente la Pascua. Más allá de verlo como una fecha, como una fiesta, como una cena, como algo, Dios lo ve como tu eternidad. Dios lo ve todo en Cristo. Es precioso saber que para Dios no hay límites. Dios simplemente usa eventos o dispone situaciones para que podamos comprender la totalidad de su eternidad. El propósito es Jesucristo. La Pascua es Jesucristo. Vamos a leer, por favor, 1 de Corintios 5, del 7 al 8. 1 Corintios 5, del 7 al 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así es. Hoy al recibir la Pascua, si tú ya la recibiste años antes, yo la recibí hace 12 años, un poco más. Hoy Dios nos llama a celebrar con Él, a celebrar nuestra eternidad. ¿Cómo? Sin malicia, sin pecado. Ese es el punto. El hecho de que Dios nos pida vivir sin la levadura, sin malicia, es con el objetivo de que más personas sean alcanzadas. Piensa en los demás. Así como Dios pensó en ti y alguien te habló de Cristo y puedes hoy disfrutar la salvación, es el momento en que tú pienses en los demás y abandones esa levadura y abandones ese pecado para que otras personas puedan escuchar por medio de ti y no seas un tropiezo para que otras personas puedan reconocer y aceptar a Jesús y celebrar la Pascua. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, con toda confianza. Vamos mientras si hay alguna duda o algo, vamos a dar gracias por este estudio. Y pues bueno, les agradezco mucho el que hayan escuchado esta predicación y esperamos vernos pronto. Vamos a dar gracias, por favor.